Juan Carlos Monedero, gracias. Tu último libro, el que vienes a presentar con una sonrisa en Canarias, y ahora haré alusión a tu último tuit, viene a hablar precisamente de, bueno, reflexiones durante la pandemia. Yo lo hubiera llamado, por ejemplo, Volverán las oscuras golondrinas. ¿Qué te parece? Pues bastante acertado, porque hubo un momento en donde parecía que iba a haber después del COVID-19 una suerte de epifanía del amor, ¿no? Porque como salíamos a aplaudir a las 8, parece que nos habíamos caído de algún sueño dogmático y vamos a entender la necesidad de lo público, la necesidad de los cuidados, la importancia de la gente que con salarios mínimos era la que nos ha estado atendiendo durante la pandemia, la importancia de de la sanidad pública. Y sin embargo, yo veía que eso no iba a ser así, ¿no? Que veníamos por unos surcos muy profundos y que esos surcos, para cambiarles el rumbo, necesitaban muchas manos cavando en otra dirección. Y no veía que eso estuviera encima. Al mismo tiempo entendía que nosotros, la mayoría, estábamos confinados, pero los poderosos no estaban confinados. Los poderosos, al revés, estaban viendo cómo aprovechar la oportunidad para conseguir, bueno, pues esos fines que en este modelo capitalista que tenemos tan feo, ¿no? Que es financiero, que ya no es industrial, que ya no construye cosas, sino que está simplemente manejando entelequias, ¿no? Y ponen a gestores a en 3 meses gestionar algo para obtener el máximo de beneficio y luego huir, ¿no? Y por tanto, mi sensación era que fragmentados, en shock, asustados, los poderosos conspirando y con la mayoría de la gente un poco atenazada por el susto, había una suerte de deseo de volver a la normalidad, y la normalidad era lo que nos había traído hasta aquí, ¿no? Y por tanto, he escrito un libro entendiendo que para que no vuelvan las oscuras golondrinas, sino que vengan pájaros más luminosos, hacía falta remar en otra dirección. Bueno, hay una persona que más o menos piensa lo mismo. Hoy en el diario.es, es cierto que es el adelanto del contenido de la revista del diario.es, viene a hablar Varoufakis, ¿no? Y viene a decir algo así como, ¿estabas esperando a la troika? No te preocupes, va a volver. Es que es así. De hecho ya está volviendo. Si es que la importancia del actual gobierno tiene que ver con que es la primera vez que existe la posibilidad de enmendar el rumbo que puso en marcha la Unión Europea, cuando menos desde el Tratado de Maastricht, cuando menos, ¿no? Sino antes desde el Acta Única Europea del año 86. Y claro, esa Unión Europea es la que está generando un incremento de las desigualdades, un abandono de los derechos humanos. Es la Unión Europea que, al mismo tiempo que corta las ayudas para redistribuir la renta, permite que crezca la extrema derecha o le contrata o le subcontrata a Turquía el tratamiento de los inmigrantes, ¿no? Entonces, es una Europa que es fea, ¿no? Es una Europa que no es bonita y que está además de alguna manera extendida en todos nuestros países. Fíjate que ayer mismo una persona que era alguien, ¿no?, muy querido por Zapatero, como Miguel Sebastián, y que es un hombre del IBEX 35, acaba de decir: vendrán, ¿no?, los hombres de negro, ¿no? Hemos visto al Partido Popular yendo a Europa a decir: manden a los hombres de negro, no le vayan ustedes a dar ayudas al gobierno de Sánchez y de Iglesias sin exigencias a cambio, ¿no? Entonces, el poder económico ha perdido todo tipo de lealtad nacional, ¿no? O sea, mantienen una retórica nacionalista, pero es mentira, ¿no? Son capaces de prenderle fuego a un país antes que gobierne la izquierda, y ya mucho menos si la izquierda encima consigue cosas como las que ha conseguido este gobierno, ¿no? De no dejar a gente atrás, de que hasta los autónomos, que en la retórica de la derecha formaban parte de su objetivo electoral, han sido el PSOE y Unidas Podemos los que por vez primera, y no como en 2008, han atendido a casi 1 millón de autónomos, ¿no?, reduciéndole las cuotas o dándole la posibilidad de tener desempleo, o a las empleadas de hogar, o los ERTES, ¿no?, de más de 3 millones de personas. Te digo, todas esas cosas creo que están demostrando quién es cada cual. Y claro, cuando de repente se quitan las caretas y nos confrontamos, vemos que la derecha está, pues eso, a cara de perro, ¿no? Y yo tenía mucho interés en dar argumentos, en otorgar argumentos para que no dejemos solo a un gobierno que en su ausencia veríamos la dureza con la cual habríamos vivido esta crisis y lo que viene. Ya. ¿Cuál es el relato que se va a quedar a tu juicio entonces? ¿Cuál es el relato que se le queda a la gente? Porque con tanto ruido,
tanta posverdad, tanto fake news, bueno, la Es verdad, verdad. ciertamente el fake news grita mucho, ¿no? Monta una Sí, carajera del carajo y después al final, bueno, ahí va quedando, ¿no? No sé si es tanto el ruido como las es una nueces. lluvia fina también, ¿eh? Ya. Va apelando a los sentimientos más bajos, ¿no? Es decir, que si a ti todo el día te están diciendo tu vecino te engaña, tu vecino te engaña, tu vecino te engaña, al final, si no tienes la prudencia de ir a hablar con tu vecino, igual te lo cruzas en la escalera y tienes una trifulca con él, ¿no? Entonces hay ya digo, una lluvia fina con un mensaje de ser egoísta, desconfía de los demás, pone a pelear al penúltimo con el último, siéntete de aquí de una manera excluyente, odia todo lo que puedas, ¿no? Odia a los catalanes, odia a los vascos, odia a los inmigrantes, odia a los de izquierdas, odia a los sindicatos, odia porque odiar es una manera muy bonita de estar en el mundo. Entonces, yo creo que en el corto plazo yo soy muy pesimista. Lo que pasa es que yo tengo una lucha contra el pesimismo en una doble variante, una intelectual, y es que el pesimista y el optimista, los dos, creen que el futuro está escrito, ¿no? Y por tanto, creo que eso es una incongruencia. Y luego tengo una interpretación más chusca, pero más evidente, que es lo que decía Bertrand Russell, que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático, ¿no? Y por tanto, como de lo que se trata es de no ser idiotas, he pensado, y creo que con razón, que en el corto plazo es muy probable que ganen los malos. En el corto plazo es muy probable que, como decía Miguel Sebastián, van a venir los hombres de negro, que el endeudamiento, una parte importante caiga sobre las espaldas de las mayorías, que como acaba de ocurrir en Madrid, eso ya no son especulaciones, Díaz Ayuso acaba de privatizar una parte de un hospital público, ¿no? Hace 3 días. Es decir, que uno pensaba que iba a haber una explosión de amor por lo público y lo primero que hace Díaz Ayuso es despedir a esos trabajadores a los que aplaudía a las 8, despedirlos, aumentar, ¿no? La parte privada e insistir en ese mismo discurso. La parte pesimista va en esa dirección, pero la parte optimista es que nacemos después de esta pandemia con los argumentos mucho más fortalecidos. Decía Jesús Ibáñez, mi maestro, uno de mis maestros, que la antesala de cualquier cambio profundo siempre es una gran conversación. El 15M fue una gran conversación. Antes de la Revolución Francesa había una gran conversación. La gran conversación la tenemos pendiente y va a darse en España. Y cuando se dé esa gran conversación, los argumentos de los que apostamos por la sanidad pública, por la educación pública, por un Estado menos vigilante y más cuidador, ¿no? Los que apostamos por el cuarto pilar del bienestar, ¿no? El de los cuidados, el de la atención a las familias, creo que nuestros argumentos van a ser mucho más fuertes. Si yo me siento con Díaz Ayuso no tiene ni un solo argumento para justificar por qué privatiza los hospitales de Madrid después de la matanza que ha supuesto la privatización de las residencias de ancianos. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos un problema, Enrique, muy grande, ¿no? Y es que olvidamos muy pronto en nuestras sociedades. Vivimos en unas sociedades muy vertiginosas, muy del latigazo, ¿no? En vez del amor que es pausado, el porno que es la eyaculación, ¿no? Es el latigazo de la droga, es las películas de acción con tremendos efectos especiales, pero que después no dejan pozo de nada, es la risa constante, es el estar siempre entretenidos, ¿no? Pero que no permite tiempo para la alegría, no nos deja tiempo para la misericordia, para la compasión, para esos elementos profundos que tienen que ver con eso que algunos llaman resiliencia, es decir, que cuando regresamos después de un golpe a algún lugar, regresamos a ese lugar, al lugar de la cooperación, de la solidaridad y demás. Entonces te decía que en esta sociedad vertiginosa, donde no te acuerdas lo que ha pasado ayer, es que recuerda, Enrique, que hace 3 meses la gran preocupación de nuestro país y de Europa era el cambio climático, que es dramático. Y ya nadie se acuerda del cambio climático, ya nadie se acuerda de Australia ardiendo por los 4 costados. Sí, ni la guerra contra el plástico tampoco. Claro, no nos acordamos de nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a tener que abrir esa gran conversación, la gran conversación la vamos a poder abrir porque el capital es tan depredador que va a dejar muchos cadáveres otra vez. Ya. Y Pero entonces vamos a tener que abrir
una gran conversación para que esos golpeados y expulsados por la posguerra, porque la posguerra del COVID-19 va a ser más dura que la guerra, para cuando se dé, ya digo, ese momento, que tengamos argumentos, cuando se abra esa gran conversación, para hacer valer lo que pensamos. Y esa es mi parte optimista, ¿no? Por tanto, quiero rearmarme de argumentos en este momento, que creo que va a ser duro, para que en el momento de apertura de las transformaciones estemos bien, bien pertrechados de argumentos. Pero al principio de todo esto, al principio de la pandemia, al principio de las ayudas, al principio de la intervención gubernamental, ¿no? Que tú hablas precisamente de eso, todos decían, no, no, aquí no cabe el neoliberalismo, no cabe porque no funciona, ¿no? Aquí cabe la solidaridad. Pero ese neoliberalismo vuelve. Está. Es ¿Pero que hay por un qué? problema. ¿Por qué nos han hecho creer que tenemos todos derechos a la nube? ¿Todos tenemos Porque es derecho que a...? vivimos en tiempos de confusión, como escribí en un libro hace unos cuantos años, ¿no? Y todo es muy confuso, ¿no? Es difícil identificar lo que ocurre. ¿Qué hacen gente humilde votando a sus verdugos, ¿no? Es decir, que hay gente, la verdad que sobre todo han sido millonarios y gente de clase media alta los que han votado a Vox, pero también ha habido alguna gente humilde que ha votado a Vox. Y Vox, sus planteamientos es subir los impuestos a los pobres y bajarse a los ricos, ¿no? Entonces dices, pero tú eres tonto, ¿no? ¿Qué haces votando contra el tipo que va contra ti, ¿no? Y eso, ya digo, esa confusión no nos ayuda a entender realmente lo que pasa. Y necesitamos de alguna manera quitar, ¿no? la maleza, que es un poco también la tarea del pensamiento. Fíjate que vivimos en sociedades muy saturadas audiovisualmente, ¿no? Y en esas sociedades saturadas audiovisualmente no se hace nada que no esté buscado, ¿no? O sea que los procesos de alienación ahora mismo son espectaculares, ¿eh? Es decir, que hoy te diría que bueno, hay dos grandes grupos televisivos que controlan, no sé si es el 95% de la publicidad de este país, ¿no? Entonces, que tienen la posibilidad de hacer y deshacer, ¿no? Hemos visto las cabeceras de los periódicos todas con ¿cómo se dice? Puesta en la portada y publicidad de un banco, de una multinacional, ¿no? Como una señal de que aquí todo está absolutamente homogeneizado, ¿no? Entonces yo creo que en esta guerra cultural creo que tenemos una obligación también de confiar en la gente, que es una cosa que para mí también es muy importante, ¿no? Es decir, que si no confiamos, y yo como profesor de universidad lo veo, ¿no? Como llegan alumnos muy cargados de lo que ven en los anuncios y simplemente con discutir en clase con sus compañeros, pues de repente se les abren ventanas que ni siquiera habían imaginado, ¿no? Y esa, ya digo, una vez más, creo que en el corto plazo tenemos que ser conscientes de que peleamos contra adversarios que están muy bien pertrechados, muy bien armados, que tienen muchas herramientas, ¿no? Que tienen los medios de comunicación, tienen la banca, tienen las relaciones internacionales, la diplomacia, tienen muchos elementos y sin embargo no siempre ganan, ¿no? Es decir, que también cuidado con los discursos apocalípticos, porque los discursos apocalípticos dan por perdidas batallas que a lo mejor todavía no se han dado y sobre todo, para mí que es lo más terrible, no te das cuenta de que tú también tienes terrenos ganados. No tienen todos los medios, no tienen todos los jueces, no tienen todos los policías, no tienen todos los militares, no tienen todos los diplomáticos. No es verdad, ¿no? Y creo que esa es la parte, ya digo, que nos obliga, ¿no? A mantener ese optimismo de la voluntad del que hablaba Gramsci. Lo que está pasando en este país con esos medios de comunicación sacando titulares o desvirtuando titulares, en lo último lo hemos visto, por ejemplo, en el periódico El Mundo, es porque en definitiva las cosas están cambiando, porque las cosas Sin van a duda, cambiar. sin duda, porque cuando de repente dejas de ser molesto con ellos, te olvidan. Y solamente, fíjate que en Podemos regresa Rejón, regresa Espinar, regresa Carolina Vescanza solamente cuando disparan contra Podemos. Y de repente los medios los acogen. Ayer Rejón era el de la beca, Espinar era el del piso, Carolina era el de la familia rica. Todo eso de repente cuando te vas desaparece. En cambio siguen disparando contra los que se quedan. Porque en la lectura que hace el poder, bueno, pues lo han demostrado todos ellos, ¿no? El IBEX 35, Ana Patricia Botín, Felipe González, han dicho textualmente, tanto Ana Patricia Botín del Banco Santander como Felipe González, que Podemos no debe estar en el gobierno, ¿no? Es decir, claro, la voluntad popular a ellos les da lo mismo, porque como están acostumbrados a mandar,
lo que salga de las urnas les parece irrelevante, ¿no? Y ahí nos encontramos con cosas que no deberíamos tolerar, ¿eh? No deberíamos tolerar los ciudadanos, no debieran tolerar los periodistas. O sea, el mundo otra vez con una campaña como aquella del 11M cuando quiso construir la mentira de que no había sido Al-Qaeda la responsable de los atentados de Atocha, ¿no? Cuánto dolor en las víctimas, en esas casi 200 familias que les dejaban abierta la posibilidad de cerrar con la verdad ese dolor, ¿no? En cambio, Pedro J. Ramírez y El Mundo y todo eso que después denunció David Jiménez en su libro El Director, ¿no? Ese entramado podrido, ¿no? Que no son periodistas, son políticos, no les interesa la verdad. Les interesa trabajar a mayor gloria de los que les pagan, ¿no? Y ahí, fíjate que en esa misma lógica, bueno, pues desde 2014 que emerge Podemos, empiezan, hoy ya lo sabemos, una policía política, es decir, unas cloacas del Estado que venían de la transición. Hoy sabemos que la transición tenía ruido. Hoy ya, por fin, los que estamos diciendo, como por ejemplo yo en mi libro de la transición contada a nuestros padres, que el rey Juan Carlos, hombre, que no era oro todo lo que relucía y que nos acusaban poco menos de ser antiespañoles, hoy vemos quién es el rey Juan Carlos y vemos cómo este país se acostó franquista y se levantó demócrata y cómo los policías que habían torturado a españoles por defender la democracia fueron los mismos policías que después montaron la AAA o montaron el Batallón Vasco Español o los GAL, o montaron también comportamientos como los de Villarejo, ¿no? Entonces, claro, todo ese entramado defendiéndolo, ¿no? Los medios de comunicación en este país, apoyando, ya digo, la salida de Podemos del gobierno, pudre, envilece toda la política de este país, pero por fortuna también, ya digo, la gente se da cuenta. Lo que pasa es que mete mucho ruido, ¿eh? Es decir, Ya. que en Madrid, yo que soy de Madrid, se ve en la calle también como hay como dureza, ¿no? Porque claro, te están diciendo constantemente que, pues, que eres un enemigo de España, ¿no? Tú, Entonces, tú, pues tú, tú habrá has, algún habl- loco que se lo crea. Ya, tú has hablado del libro de David Jiménez, te voy a ir soltando ya porque en menos de 25 minutos tienes ya la presentación del libro, aunque creo que estás al lado, ¿no? Estamos cerca. Lo de David Jiménez también vino a denunciar, también vino a contar lo que ya sabíamos algunos, ¿no? Lo de esa cloaca tan particular montada por Soria y el juez Alba contra la exmagistrada, hoy ya en el gobierno, Victoria Rosell. Eh, Algunos parece que eso Claro, también se lo ha pero olvidado, ¿no? Llegar hasta ese claro, punto, claro. llegar hasta ese punto. Ya, eh, pero no solamente eso, ¿eh? No solamente es que Soria se compinchara con el juez Alba para intentar sacar, ¿no? del poder de este país a una jueza honesta como Victoria Rosell, porque él pensaba que igual que no había tolerado en las Islas Canarias corrupciones, pues desde el gobierno pues ya. iba a tener más herramientas, ¿no? Para frenar este tipo de comportamientos que un tipo como Soria, que siempre se ha creído un cacique de las islas, pues no toleraba, ¿no? Y siempre encontró en este caso un juez corrupto para ponerlo en marcha. Pero es que ese ataque a Victoria Rosell no hubiera tenido éxito sin El Mundo dedicándole 5 portadas a Victoria Rosell. Con dinero de todos nosotros, Soria, desde el Ministerio de Industria, le metió 1 millón de euros al diario El Mundo. Es decir, que yo recuerdo plantearle esto a Maruenda, decir, oye, coincidió las 5 portadas del Mundo contra Victoria Rosell con 1 millón de euros de una subvención que le entregó Soria del Ministerio de Industria a Unidad Editorial, la empresa del Mundo. ¿Tiene algo que ver? No tiene nada que ver, ya. Igual que Inda, nos hemos enterado por declaraciones del sinvergüenza de Villarejo, que es amigo de Inda, ¿no? Ahora Inda dice que está denunciando cosas, que no, que Villarejo es una palanca, ¿no? De los intereses de Villarejo con el cual se ha sentado a comer y a plantear estrategias contra Podemos tantas veces como lo han necesitado. Y resulta que cuenta Villarejo también, y eso no lo cuenta Inda, claro, que Inda le pidió dinero al BBVA en publicidad y que si no iba a sacar noticias en su contra, ¿no? Entonces, ya digo, es un envilecimiento, ¿no? Del periodismo, donde, claro, cuidado, que David Jiménez lo ha criticado, pero ha tenido que irse. Mm. Y en una parte de la profesión está execrado. Claro, porque él cuenta ahí que los 80 periodistas más conocidos de este país estaban a sueldo de César Alierta en Telefónica. O sea, que muchos de los que a mí me han insultado me insultaban por lo mismo por lo que César Alierta sacó de la Secretaría General del PSOE a Pedro Sánchez, ¿no? Porque entendían que tenía que haber un gobierno de la derecha del PSOE con la derecha
tradicional o incluso con la ultraderecha, ¿no? Entonces, es que luego enseñaremos en las escuelas el Watergate, ¿no? Pero lo que tenemos en este país es que es como de nota, ¿no? Mira, yo charlando esta mañana con una persona le decía, bueno, ha pasado todo esto, pero tenemos que aprovechar esas oportunidades porque tantos han bajado tan descaradamente los calzones que les hemos visto sus partes, ¿no? La cuestión es no olvidarnos de esas partes, ¿no? Y Mm. yo te preguntaba esto de la juez Rosell y de esas cloacas canarias, porque tú dices en un tuit que vienes aquí a presentar el libro en una tierra, en un lugar de caciques, de familias poderosas con maneras aristocráticas que han despreciado a los humildes. Regresar a una Canarias más limpia, con más decencia política, llena de desafíos, me pone una sonrisa a la cara. Y esta es bueno, no sé si es exactamente lo que estoy haciendo, es una pregunta, pero ya me dirás de dónde concluyes todo esto y después ya me reservo la última, que es más política y de actualidad. Bueno, yo creo que aquí Soria ha mandado mucho, ¿no? Y Soria ya no manda. Aquí ha mandado mucho familias como la de Oramas, ¿no? Donde Alberto Rodríguez, nuestro diputado, bueno, pues su abuela limpiaba en casa de la señora Oramas, ¿no? Entonces, ese discurso histórico, ¿no? De que Canarias no se podía hacer nada, ¿no? Que estaba de alguna manera condenada a cierta resignación, creo que se ha roto, ¿no? Y creo que la emergencia de Podemos ha roto, ¿no? Esa maldición que de alguna manera quería condenar a la resignación a las Islas Canarias. Queda mucho, ¿eh? Y de repente salen tránsfugas que cambian alcaldías y ese tipo de cuestiones, Sí. ¿no? Sin duda queda mucho por hacer, pero que hay una fuerza incorruptible, que hay una fuerza que no pide dinero a los bancos, como es Podemos, que hay una fuerza que tiene, como Pablo Iglesias, durante 3 meses rodeada su casa de fascistas gritando. A ver, ¿en qué país de Europa pasa eso? ¿O a qué otro político de otro partido le pasa eso? Porque a nosotros nos pasa. Llevamos 6 años atacados por tierra, mar y aire, buscando que nos vayamos a nuestra casa, que tiremos la toalla, que nos asustemos, y no lo hacemos, ¿no? Y por eso somos conscientes de que van a seguir atacándonos. No nos importa, ¿no? Porque tenemos ese compromiso, porque sabemos de dónde venimos y sabemos que hay democracia porque la gente a la que respetamos se jugó también el tipo para que aquí hubiera democracia. La democracia no la trajo ni Fraga, ni el rey Juan Carlos, ni Felipe González, ¿no? La trajo esa gente que, por ejemplo, los lunes sigue saliendo a pelear por las pensiones dignas y que quiere que sus hijos también y sus nietos tengan un trabajo digno para que sus pensiones puedan existir y que sus pensiones no tengan la contraprestación de que sus hijos no tengan, sus nietos no tengan trabajo, ¿no? Por tanto, yo digo, creo que que Podemos en las Islas Canarias sea una fuerza política, ¿no? Que se está consolidando. Estamos hablando de un partido que tiene 6 añitos, ¿eh? O sea, que no es nada, ¿no? Pero que va haciéndose su hueco, ¿no? Tiene sus subidas, sus bajadas, pero que va construyendo, ¿no? Su espacio. Hay algo que la gente no ha notado y es que tuvimos la tercera asamblea y la tercera asamblea de Podemos ha establecido una nueva función de los círculos que va a desplegarse en los próximos meses que cambia radicalmente el panorama de lo que ha sido Podemos. Podemos ha sido un partido muy vertical, ¿no? Muy cesarista, ha sido un partido muy atento, ¿no? A las televisiones, al Parlamento, al gobierno, y hemos abandonado también por generosidad, por cambiar este país en donde realmente está el poder, que es en el Parlamento y en el gobierno, pero para conseguir eso hemos sacrificado nuestra propia casa, ¿no? Y la tercera asamblea, que yo digo ha pasado desapercibida porque ha sido durante la pandemia, abre, ¿no? Ahora la posibilidad de desplegar mucha fuerza de mucha gente que decía, ¿y para qué voy a ir a un círculo? Ahora va a encontrar razones para hacerlo. Y creo que en Canarias es esencial, te digo, como planteaba antes, para salir de la resignación y para saber que sí se puede. Y última cuestión, y ahora sí que te dejo, las elecciones vascas, las elecciones gallegas. Bien, el titular está, en Galicia se ha barrido, ha desaparecido Podemos, en el País Vasco ha bajado considerablemente, pero ese voto de la izquierda no se lo ha llevado la derecha. Ese voto de la izquierda se ha quedado en la izquierda. Y en algunos casos Ni el sospecho PSOE que hasta, siquiera. y por eso ni el PSOE siquiera, y en algunos casos pienso que hasta de más izquierda. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué lectura está ahí? Ya no te estoy pidiendo la lectura desde el punto de vista de Podemos, porque te hemos leído, te hemos escuchado, ¿no? Había que hacer más partido, había que preocuparse más del partido, sí. Pero esa migración del votante, ¿a qué se ha debido? ¿Que aquellos lo han hecho mejor o Yo creo que... que ellos sí, ellos han aprendido, ¿no? Y el discurso de Otegi ha sido indistinto del discurso de Podemos.
O sea, yo escuché a Otegi en la radio y decía, ¿quién es este de Podemos que no lo tengo localizado, ¿no? Y resulta que al final digo, pero si es Otegi, ¿no? ¿Pero qué hace Otegi? ¿No? Entonces, un discurso que ellos mismos hace unos años que intentaban caricaturizar, ¿no? Como un discurso posmoderno, ñoño, flojo, de poca fortaleza, radical de izquierdas, ¿no? En la campaña no han hablado de nada de esas cosas suyas tradicionales, no han hablado de la independencia, no han hablado de nacionalismo, han hablado de cuestiones sociales, incluso han hecho vídeos con Silvio Rodríguez, ¿no? O sea que, entonces, han hecho bien las cosas, ¿no? Y luego también tienen una enorme ventaja, y es que tienen gente en los municipios y gente en los pueblos y ciudades, ¿no? Y por tanto, en unas elecciones regionales, pues es normal, ¿no? Que además, sobre todo, con la fragmentación que ha expresado en esos territorios Podemos, con peleas internas, en el caso de Galicia, se ha presentado con 4 nombres diferentes en las últimas 4 elecciones, ¿no? Como para que nadie sepa quién es quién, con las mareas como algo que se había construido porque también se rompen, ¿no? Y una parte de las mareas se marcha. Es que, hombre, al mismo tiempo, pues el bloque nacionalista galego se ha callado su esencia, se ha callado quiénes son, de dónde vienen, ha impostado un discurso muy, ya digo, muy de Podemos, ha buscado una candidata muy buena, una candidata además muy de allí, una candidata que se ha recorrido toda Galicia, y yo creo que cuando la gente ha evaluado quién aquí en el territorio puede sernos útil. Ha dicho, bueno, Podemos están peleando, se están fragmentados, están a ver si encuentran su espacio, están dedicando el grueso de su esfuerzo al Parlamento o al gobierno. Vamos a votar a estos de aquí, ¿no? A esta izquierda de aquí. Y la izquierda de ahí, en el País Vasco, era Bildu, y en Galicia era el bloque, ¿no? Otra cosa serían las elecciones generales, ¿no? Estoy convencido de que lo que expresa el CIS de ayer, de que Podemos vuelve a ser la tercera fuerza política de España, es que es normal. Es que en los próximos meses la gente se va a dar cuenta cuando reciba su ERTE, cuando reciba su ayuda, el autónomo, cuando vea que no le han cortado la luz, el gas, el agua, cuando vea que ayer se han aprobado 100 millones, ¿no?, para ayudas a sectores vulnerables. Cuando la gente haga esa lectura, ¿no?, pues dirá, este gobierno se ha mojado por nosotros, cosa que no ha hecho ningún gobierno en esta intensidad, bueno, en los últimos 3 decenios, ¿no? Juan Carlos Monedero, suerte. Gracias por haberme dejado preguntar lo que me daba la gana, que es lo que tenía Por en la favor, cabeza, estaría bueno. y tú por responder lo que te daba la gana. Que has respondido bien. Fíjate, Enrique, que la gente dice, no, es que tenéis algo con la prensa. No, no, absoluto, ¿no? Es decir, yo creo en la prensa porque creo que sin prensa sin prensa libre no hay democracia. No hay democracia, es imposible. Lo que no entiendo es por qué el dueño del Grupo Prisa es un banco. Eso es lo que no entiendo. Lo que no entiendo es por qué el dueño del diario El Mundo son fondos de inversión. Lo que no entiendo es por qué los dueños de las televisiones son empresas con conexiones con la política, porque entonces no son periodistas, son políticos. Y por eso mi experiencia es que cuando tengo una charla con un periodista como tú es un placer y un lujo. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta pronto.